Bueno, muy buenos días. Yo soy la doctora Estela Gutiérrez, integrante también del Comité de Infectología Pediátrica. Y siguiendo el módulo de hoy, que nos une a la oncología pediátrica, le hemos pedido al profesor Eduardo López que nos hable de las vacunas en el niño al que se le acaba de hacer un diagnóstico de leucemia durante el curso de su tratamiento y luego de terminar el tratamiento. Para los jóvenes, sobre todo, que nos escuchan, porque los veteranos, al doctor López ya es de la familia, pero para los jóvenes decimos que el doctor Eduardo López es el director de la carrera de infectología pediátrica de la Universidad de Buenos Aires, es además el jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, es el director de la Cátedra de Vacunología de la Universidad del Salvador y, ya viniendo para Uruguay, es profesor ad honorem de la Facultad de Medicina de la República Oriental del Uruguay, además de ser un gran amigo y un pilar fundamental en el desarrollo, apoyo de la infectología pediátrica en nuestro país. Así que, doctor López, lo escuchamos con mucho placer, como siempre. Bueno, muy buen día. Muchas gracias a las autoridades por la invitación. Y francamente, es realmente penoso tener que dar una charla contra una pantalla, ¿no? Sin ver a la gente que te escucha y sin semblantear si lo que decís es importante o es entendible para la gente que escucha, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de desarrollar esta charla, como bien dijo la doctora Estela, y si me ponen la pantalla, acá está, perfecto. Ustedes saben que este tema de la virtualidad hay que aprender algunos skills que para los veteranos de la guerra de Crimea como yo no siempre es fácil, ¿no? Y esto lo ha logrado algo que es algo que no vemos, ¿no? Como es un virus. Yo les voy a contar una historia muy pequeña, diríamos, así voy precalentando, de lo que me pasó a mí cuando yo era joven, como muchos de ustedes, ¿no? Mi idea era que iba a seguir nefrología pediátrica y de hecho estaba en el servicio de un gran pediatra argentina que fue el doctor Gian Antonio, pero un día me agarró la crisis y quise pasar a infectología. Entonces fui a hablarle a Gian Antonio y Gian Antonio me dice, López, piénselo bien, porque la enfermedad infecciosa con las vacunas se acabaron, ¿eh? Digo, no, mire, la verdad, doctor Gian Antonio, estoy decidido a pasarme. Bueno, después de muchas idas y venidas, porque él quería que me quedara, me pasé a infectología. Pensando que por ahí la infectología iba a desaparecer, yo nunca pensé eso. Y fíjense ustedes en qué estamos hoy, ¿no? Algo que no vemos nos hace dar clases virtuales con todo el despelote que son, diríamos, la tecnología, ¿no? Que se frisa, que no escucho, que el doctor repita, ¿no? Y eso es uno de los temas que me ha hecho que siga siendo y estando en la infectología pediátrica, ¿no? Entonces hoy les voy a hablar, en primer lugar, de vacunación en pacientes con leucemia y les voy a agregar algo que es vacunación en trasplante de médula ósea. ¿Y por qué lo agregué? Porque la experiencia nuestra en el hospital, en nuestra área de trasplante de médula ósea, diríamos, la gran mayoría de los individuos que trasplantamos son individuos con leucemia. Ustedes saben que en general las enfermedades inmunoprevenibles y las leucemias son fundamentales. ¿Por qué? Porque hoy en día los pacientes, diríamos, que tienen leucemia, que tienen linfomas, que tienen tumores sólidos, diríamos, tienen una larga sobrevida. Esto está vinculado a los mejores tratamientos que se están utilizando y además a todos los datos que uno está teniendo con respecto al tratamiento.
Entonces hay mayor sobrevida, diríamos, ¿no? Y los tratamientos además son muy agresivos, y los nuevos tratamientos además, se incorporó un nuevo actor que no estaba hasta hace 15 años, que son los tratamientos con anticuerpos monoclonales, que en algunos cánceres en pediatría se utilizan. Y finalmente, la otra inmunosupresión secundaria fundamental es la incorporación de trasplantes dentro del tratamiento, especialmente el trasplante de médula ósea, que nosotros tenemos un programa en nuestro hospital, que ya llevamos más de 100 trasplantes, y para que ustedes entiendan, no solo hacemos autólogos, sino ya heterólogos, y estamos autorizados, de los cuales el 70% de los trasplantes que hacemos es leucemias agudas. En general, como ustedes saben, si ustedes quieren analizar esto prácticamente está en todos los libros, por lo cual lo vamos a pasar más o menos rápido. En general, los niños con cáncer, la quimioterapia, diríamos, es la que impacta. Si ustedes analizan esto con tranquilidad, ustedes van a darse cuenta que la quimioterapia es la que altera la respuesta inmune, diríamos. Y las alteraciones son tanto en las células B como en las células T, diríamos, esto es muy importante. O sea, altera tanto lo que es inmunidad humoral como inmunidad celular. Y en general, las células claves que son fundamentales, sobre todo en enfermedades virales, las natural killer y las células B, luego de la quimioterapia que están recuperados a los 6 meses, diríamos, ¿no? Pero sin embargo, y es un dato que en la práctica muchas veces uno lo pasa desapercibido, un 25 o un 50% de los niños con cáncer, la cifra de CD4, que son elementos fundamentales para la inmunidad de memoria, sigue disminuyendo a los 9 a 12 meses, diríamos, ¿no? Y la disminución afecta tanto a los linfocitos naïf, que son reemplazados luego por células T de memoria. Y finalmente, de las inmunoglobulinas, que forman parte de ese gran reservorio, la consecuencia de ese gran reservorio de célula B, hay una disminución sobre todo de la IgG2 y de la IgGM, diríamos que tiene una disminución significativa. Acuérdense que las inmunoglobulinas, sobre todo, son fundamentales para lo que se llama la capacidad de opsonizar, especialmente en bacterias capsuladas, ¿no? Y las bacterias capsuladas, ustedes conocen el neumo, el meningo, pero también las enterobacterias son microorganismos capsulados. Y lo que más tarda en normalizarse es la IgA. Por otro lado, los chicos más pequeños, teníamos, tienen más grado de afectación de su respuesta inmune vinculado a la quimioterápica. Las causas de esto no se sabe y quizás sea un tema de esa madurez que requiere el sistema inmune para tener respuesta completa, ¿no? Y en general, lo que uno más o menos trata de analizar, después van a ver que va a haber datos interesantes, una dosis de refuerzo de vacuna inactivada o de virus vivos, generalmente se reconoce, diríamos que es dado después de los 3 a 6 meses de la quimioterápica, en la mayoría de los chicos restaura los niveles protectores. Y entonces se establece dos mecanismos que son fundamentales en pediatría. Uno es la inmunidad de bajo riesgo, que no es el caso de los niños con leucemia, o sea, la inmunosupresión de bajo riesgo, que no es el caso, vuelvo a repetir, de los niños con leucemia. En cambio, los niños con leucemia están en la inmunidad de alto grado, que es básicamente recibir quimioterapia con cáncer, diríamos, y los meses siguientes al trasplante de órganos sólidos, 2 meses o también 2 meses para el trasplante de médula ósea, o si usted quiere un nombre más preciso, trasplantes progenitores hematopoyetos. Pero si ustedes miran esto, tenemos un montón de otras patologías que si bien no son leucemia, diríamos, son como desde el punto de vista del manejo, prácticamente como primos hermanos. Alta dosis de corticoides, los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, que uno está aprendiendo no solo a usarlos, sino a las infecciones que pueden causar, ¿no? Fíjese que el uso de esto ha hecho aparecer algunas enfermedades no previstas. Por ejemplo, el uso de Eculizumab, por ejemplo, ha hecho que los individuos tengan
graves enfermedades por meningococo. Y al principio esto no se detectó, sino que se fue aprendiendo a medida que uno va utilizando los productos, ¿no? Algo parecido a lo que pasa con la vacuna de COVID-19, ¿no? Son vacunas de poco rodaje, son anticuerpos monoclonales de poco rodaje y sus efectos adversos van apareciendo en la medida que aumenta su uso, y es el fenómeno que aparece cada tantos miles o cada tantos millones un caso de tal o tal cosa. Pero el objetivo de este diapositivo es saber que todos los niños con cáncer que reciben quimioterapia, radioterapia, diríamos, tienen alto grado de inmunosupresión. Mauricio Gianbartolomei. El otro dato que es interesante cuando ustedes analizan esto, diríamos, es ¿cuál es el intervalo mínimo de las distintas vacunas? Acuérdense que 2 o más vacunas inactivadas, y inactivadas son, desde el punto de vista de vacuna, es vacunas a virus inactivado, vacunas de polisacáridos simples o conjugadas, vacunas vectoriales, o vacunas a bacterias muertas. Se pueden dar simultáneamente cualquier intervalo de dosis. Por eso es cuando se puso en algunos países al principio 30 días entre vacuna de COVID y gripe, o luego 14 días, como es Argentina, teníamos, son vacunas que en realidad uno las podía usar simultáneamente, como después recomendó el CDC, o a los 7 días, como recomendó Australia y Inglaterra, ¿no? Por otro lado, vacunas inactivadas y vacunas de antígenos vivos atenuados también se pueden dar en forma simultánea en cualquier intervalo de dosis. Lo que requiere siempre un intervalo de dosis de 28 días es cuando estamos frente a 2 vacunas de antígenos vivos inyectables. Por ejemplo, sarampión, rubiola y papera y varicela. O lo dan simultáneamente o tienen que tomar 28 días de intervalo. ¿Por qué traigo esto a colación? Para entender cómo vamos a hacer la estrategia de vacunar a un individuo con leucemia. Entonces, tenemos un individuo que tiene leucemia y es un candidato a recibir tratamiento inmunosupresor, junto con todo lo que ustedes ya conocen. Primero, verificar el carnet de vacunación del paciente. Hay que perderse un tiempo a tratar de encontrar, diríamos, qué vacunas le faltan y no le faltan. Debemos recordar que también debemos vacunar o no vacunar a los convivientes con determinadas vacunas. Por ejemplo, si un individuo va a recibir terapéutica inmunosupresora y sus hermanos, por decir algo, no están vacunados para el sarampión por la triple viral, no conviene aplicarla muy rápidamente, sino esperar por lo menos un periodo de 3 a 4 semanas para evitar la eventualidad de transmisión de algunos de estos virus, ¿no? Si el tratamiento es corto, que es una cosa que habitualmente los hematólogos nos dicen, ¿no? Diríamos, que es, che, tengo que empezar rápido con la quimioterapia o con la radioterapia, lo que sea. Si el tratamiento es corto, jerarquicemos las vacunas que impactan en enfermedades graves que comprometen la vida, para vacunar o para revacunar. Hemófilo de influenza B, neumococo, meningococo. Esas son las 3 inmunoprevenibles que yo jerarquizaría. Pero por otro lado, uno tiene que jerarquizar lo que pasa en la comunidad. Si estamos, por ejemplo, frente a un brote de sarampión, una enfermedad que tendríamos que justificar es sarampión, obviamente. Por otro lado, diríamos, a veces hay brotes de paperas o hay brotes de varicela, ¿no? Ahora, estas son vacunas que si ustedes la van a dar, necesitan por lo menos esperar para el tratamiento inmunosupresor de 14 a 21 días. Entonces, lo ideal es hacerlo lo más precoz posible. Habitualmente, entre la urgencia del hematólogo y el preciosismo de los infectólogos que tienen que trabajar juntos, hoy ya estos pacientes con leucemia no se justifica, diríamos, que no haya una interrelación y un puente entre el infectólogo, el hematólogo e incluso el clínico para trabajar mancomunadamente en una de las patologías, diríamos, que más impacta en la mortalidad de los chicos, ¿no? Entonces, estas son las ideas que uno tiene que arrancar antes de empezar el tratamiento. Ahora bien, cuando ustedes dicen, miren qué interesante, ¿cuál es el momento de la vacunación?
¿no? Fíjense ustedes que las recomendaciones y la calidad de los datos van a ver que les va a sorprender, porque los va a sorprender que la calidad de los datos no es espectacular, no es espectacular. Por ejemplo, las vacunas que faltan deberían ser administradas ante la terapia planar de inmunosupresor, si es posible. La recomendación es muy fuerte, pero la calidad de la evidencia es moderada. No hay tantos datos que avalen este tanto, pero el sentido común, que la recomendación es que si yo tengo que faltan vacunas y puedo esperar 2 o 3 semanas, conviene darlas antes a este tema. Acuérdense que las vacunas, por ejemplo, de virus, sarampión, rubiola, papera, inclusive varicela, luego del día 14, todos los individuos tienen títulos y no hay riesgo ni de viremia ni de transmisión oral de los virus. ¿Está bien? Entonces, generalmente lo que piden es que la vacuna virus atenuado administrémoslo entre las 4 semanas antes de iniciar la inmunosupresión. López, dígame la evidencia. No, la evidencia es baja nuevamente, baja, que es peor que moderada, pero la recomendación es fuerte. Cuando se reúnen los expertos, dicen, no, administremos la vacuna virus atenuado 4 semanas antes. Yo le aclaro que puedo negociar 3 o más semanas. ¿Por qué? Porque la inmunología y la respuesta inmune habla a favor de que yo pueda hacerlo en 3 semanas. Y debo evitarla dentro de las 2 semanas previa a la iniciación de inmunosupresión, que yo ahí estoy de acuerdo. Recomendación fuerte, dígame cuánto trabajo publicado hay. No, es baja. La evidencia es baja. Entonces, ¿qué significa esto? Este es el arte del consenso, el arte de sentarse con el hematólogo, el infectólogo, eventualmente el clínico del chico y decir, che, ¿hasta dónde podemos tirar? ¿Podemos jugar? No. Por ejemplo, en un país donde vacunamos bien para sarampión, rubiola, paperas, que no hay circulación de virus, este chico tengo dudas porque no encuentra en el carnet si está vacunado. Entonces, por ahí tiene que primar, en primer lugar, la inducción a la remisión, por ejemplo, y uno puede decir, no tengo sarampión en la comunidad, no tengo papera, no tengo rubiola, puedo iniciarlo sin completar la vacunación si la urgencia es muy importante. Si el chico puede esperar 3 semanas, entonces creo que ahí uno lo puede hacer. En general, no es fácil esperar 3 semanas en leucemias agudas, especialmente en la amiloblástica, ¿no? Y las vacunas inactivadas deben administrarse más de 2 semanas previa a la inmunosupresión, nuevamente una recomendación fuerte con una evidencia moderada. Como ustedes ven, la vacuna inactivada, especialmente para gérmenes capsulados, nos da mayor flexibilidad, porque que se coloca el catéter, se hacen los estudios, viene la medicación, uno en general entre 1 a 2 semanas está. Pero esto siempre debe ser consensuado, teníamos para estar absolutamente seguros. Nosotros en el hospital, realmente la relación con la gente de hematocología es absoluta, inclusive hacemos ateneos en conjunto frente a los enfermos complejos, y lo mismo pasa con los chicos que están en trasplante de médula ósea, ¿no? Hay algunas contraindicaciones en pacientes inmunocomprimidos de vacunas que no las daríamos en leucemia ni receptores de trasplante de médula ósea, que están todos que ustedes ven acá, ¿no? Que son aquellas que están contraindicadas en individuos altamente inmunocomprometidos, salvo que sean algunas de ellas 4 semanas antes de darlas, como son las 2 últimas, sarampión, rubiola y papera o varicela. Ya no se usa más Sabin oral, pero esto está en todas las guías, diríamos, fiebre tifoidea oral no se da tampoco, salvo situaciones muy particulares. Herpes zóster está básicamente vinculado a los adultos, que hay vacunas ya para zóster. Fiebre amarilla depende de las zonas, Uruguay está libre de fiebre amarilla, no se da. Argentina vacuna con fiebre amarilla algunas regiones y provincias del norte argentino. BCG, esto sí hay que acordarla, BCG es una vacuna que no se debe dar, son micobacterias atenuadas, y ustedes han visto, por lo menos yo he visto bastante, HIV con BCGitis generalizada, diríamos así que eso no se usa, lo mismo que cólera. Pero en general, si usted analiza, uno lo tiene que poner, como dice el Red Book, el último Red Book, pero son vacunas que en general se utilizan poco en nuestro medio. Pero fiebre amarilla, que es una de las que algunos tendría que recordar, porque en Argentina se da en general en algunas regiones, Misiones, Formosa,
los que están lindantes con nuestro hermano mayor Brasil, ¿no? Una segunda recomendación, cuando uno aparte de hablar con los padres, es la recomendación para vacunar en los convivientes. Los individuos con convivientes con inmunosuprimido de edad de más de 6 meses deben recibir en primer lugar la vacuna de influenza inyectable anualmente. Esta es una recomendación fuerte y hay evidencias altas. Un tema que uno tiene un preconcepto en esto, ¿no? Es que la vacuna de gripe, sobre todo para muchos clínicos pediatras, la gripe en general no mata a los chicos. Y esto en realidad es un error conceptual, porque nosotros, cuando fue la pandemia de gripe del 2009, en nuestro hospital, la mayor mortalidad se dio en niños inmunosuprimidos, ¿no? Y la evidencia de trabajo muestra que si hay una vacuna que todo el mundo recomienda en todas las guías, diríamos, es la vacuna de gripe porque tiene evidencias publicadas altas. Por otro lado, se recomienda a los convivientes sanos con pacientes con inmunosupresión, como leucemia, deben recibir toda la vacuna del calendario de acuerdo al esquema. Sarampión, rubiola papera, varicela, zóster, según la edad, ¿no? Y además las vacunas de virus inactivado del calendario. Para hacerla fácil, los convivientes sanos, independientemente de la edad, deben tener los calendarios de vacunación lo más al día posible. ¿Cuáles son, diríamos, que uno recomienda y no olvidarse? Son las que un poco están acá, asumiendo que toda la vacuna inactivada, vuelvo a repetir, inactivada es bacterias inactivadas, virus muertos, vacunas de polisacárido, vacunas de ingeniería genética como hepatitis B, por ejemplo, o vacunas vectoriales. En realidad nosotros vacunamos con otra vacuna vectorial, lo que pasa es que pasa desapercibido, que es la vacuna de HPV, que utiliza como vector un baculovirus, que es un virus de insecto, que no es enfermo al hombre y se le injerta la fracción L1 del genoma viral para que sea inmunogénico. Y eso le da una vacuna vectorial, ¿no? Me parecería que el mundo con las vacunas vectoriales se hubiera desayunado con la de COVID, pero en realidad esto no es así. Y polio oral, obviamente no, diríamos a este respecto. Esto es muy importante porque nosotros cada tanto tuvimos algunos casos de poliomielitis asociados a la vacuna Sabin oral. Ahora bien, vacuna en niños con cáncer previo durante la quimioterapia. Yo ya los hablamos previo y vamos a hablar un poco durante. En primer lugar, nosotros acordamos que durante la inducción a la remisión no deben recibir tratamiento con vacunas, para estar aplicado todo a tratar de manejar la inducción de la remisión, ¿no? Pero hay algunas vacunas, diríamos que una vez que salga la inducción-remisión, uno puede negociar en la etapa de mantenimiento o en alguno de los bloques, dependiendo de la inmunosupresión. Si usted me dice, López, si es un virus inactivado y de polisacárido, ¿por qué no lo puede dar? Porque la respuesta inmunológica va a ser mala. Entonces no vale la pena vacunar a un chico con todo lo que esto ocasiona para no tener respuesta inmunológica. Porque hoy en día los bloques de leucemia, y debe haber ahí gente, hematólogos en la audiencia, diríamos, son muy inmunosupresores. Entonces no va a haber respuesta en este aspecto. Pero una vez que entramos en el mantenimiento, las vacunas conjugadas, llámese hemófilos influenza B, meningococo conjugada, Menveo, y la de ingeniería genética, la B0, deberían estar recomendadas. La conjugada 13 valente, acá hago un dato que es importante. La vacuna de polisacárido simple, en general en los individuos que están en mantenimiento, tiene menor respuesta que la vacuna conjugada, ¿está bien? Y la vacuna quíntuples o sextuples acelulares. Acá hay también alguna discusión, algunos consensos, sobre todo consensos europeos, como en España, algunos especulan de que la vacuna
a células enteras de polisacáridos son mejor inmunógenos que la vacuna, que los componentes acelulares. Otros grupos consideran que no. Entonces la recomendación es la usual. ¿Qué es la usual? La usual es indicarla si no ha cumplido con el calendario nacional de inmunizaciones, diríamos, uno debe darlo. La fortaleza de recomendación, fíjense ustedes, que para hemófilo y para meningo es débil y la evidencia es baja. Para neumococo, la recomendación es muy fuerte. ¿Por qué? Porque aparentemente no. Los niños que tienen leucemia tienen 800 veces más de dar enfermedad invasiva por neumococo que los individuos normales. Fíjese la incidencia, 800. La fortaleza de recomendación es alta, pero mire usted, la evidencia es toda flojita, ¿no? Muy, muy baja. Y las vacunas sextuples, la fortaleza es débil. ¿Por qué? Porque casi todos están en este aspecto bajo tratamiento, pero no nos olvidemos, y sobre todo para la audiencia, que estamos teniendo un pequeño resurgimiento de difteria en algunos países de América Latina, Venezuela, República Dominicana, Haití, etc. Entonces no nos olvidemos que por ahí, que no nos pase como a sarampión hace 2 o 3 años, o hace 3 años. Entonces recordemos que si bien ustedes pueden indicar esta vacuna porque le falta una dosis o porque quieren estar más tranquilos volver a darlo, recordemos que puede haber respuesta subóptima por el tratamiento porque los individuos no tienen capacidad de producir adecuadamente anticuerpos. Vayamos a las otras enfermedades. Fíjense ustedes nuevamente, ¿no? Hepatitis B, hepatitis A, VPH, ¿no? Digamos, sarampión, rubiola, papera, rotavirus y varicela están contraindicadas con fuerte fortaleza, ¿no? Pero fíjense ustedes que la calidad de evidencia, sobre todo en algunos, es muy baja, como el caso de rotavirus. La mayor problemática es varicela y sarampión, rubiola y papera. ¿Por qué? Porque varicela en los inmunosuprimidos es una enfermedad grave, diríamos, y además si el tipo no va a responder con anticuerpos, puede hacer una varicela generalizada a punto de la vacuna. Y gripe inactivada es una de las que más está recomendada, junto con sarampión, rubiola y papera en la contraindicación, pero la gripe a favor de la indicación. Como ustedes ven, hay que hacer un poquito de ingeniería para poder ir entendiendo esto. Es muy interesante porque ustedes dicen si están actualizadas estas pautas. Ustedes saben que la última pauta de Estados Unidos, del CDC y de la Sociedad Americana de Infectología, junto con la Sociedad Americana de Hematología, es del 2013. No hay ninguna otra actualización. Y la otra actualización que hubo, tratando de en algunas patologías unificadas, sobre todo en trasplantes, lleva ya 3 años. Lo cual quiere decir que en esto no hay mucho nada nuevo en este aspecto, ¿no? Ahora bien, cuando uno suspende la quimioterapia, ¿cuándo empezar a volver a dar las vacunas? Luego de los 3 meses, ¿está bien? Luego de los 3 meses, y las primeras que uno quisiera dar son los que están a ustedes acá. La recomendación de darla es muy fuerte, es como si fuera una nueva dosis, ¿está bien? Como si no estuviera vacunado antes, al individuo se lo vuelve a vacunar, con un esquema habitual, según la edad y el esquema que ustedes van a utilizar, ¿no? Y fíjense que inclusive las quíntuples, sextuples, fuerte hasta los 18 años, ¿no? Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? En este aspecto. Ahora, la calidad de evidencia es moderada por el hemófilos influenza B, fíjense, es baja para el meningo y para el neumo, y es moderada para la demás. Nuevamente, no se ha estudiado esto en forma, porque usted requeriría mucha cantidad de pacientes en una patología que en sí mismo no es muy alta. Habría que hacer estudios multicéntricos, multinacionales, para mostrar la calidad de la evidencia. Y acá está lo mismo, ¿no? En los distintos estamentos. Fíjense ustedes, para las hepatitis y para el VPH es fuerte, y esto es importante porque el VPH, cuando uno tiene leucemias, recordemos que muchos chicos van a tener, o muchas niñas y niños van a tener el inicio de la actividad sexual. Entonces esto se recomienda muy fuerte. Y fíjense ustedes, sarampión, rubiola y paperas, también la recomendación, también para mí es útil. Cambio a varicela,
fíjese que la recomendación no es tan fuerte y gripe nuevamente puede estar fuerte. Quiere decir que si usted analiza cuál es la moraleja y síntesis de todo esto, que luego de suspendida la quimioterapia o ya en el mantenimiento del enfermo, tenemos que comenzar a dar vacunas. Óptimamente la mejor vacuna son las que se dan luego de 3 meses de suspendida la quimioterapia, pero algunas de ellas convendría hacerlo cuando estamos en la etapa de mantenimiento. Fíjense ustedes, para que ustedes tengan una realidad de por qué tenemos que revacunar, ¿no? Acá tienen ustedes una finalización inmediata de tratamiento de enfermedades inmunoprevenibles. Y fíjense ustedes que hay enfermedades como el sarampión que no tienen anticuerpos nada más que en el 45% de los casos, papera en el 30%, neumococo en el 35%. Fíjese que ninguno de las vacunas inmunoprevenibles que usted le ve acá, medidas por IgG, tienen títulos muy altos, salvo tétanos, fíjense ustedes, que es el más alto, ¿no? Rubiola, que es alta, ¿no? Pero así todo, fíjense, de polio llegan a un 70%, diríamos. Este es el trabajo más reciente de la justificación de los trabajos de poder aplicar este tipo de vacunas. Luego, a los 3 meses se revacunaron, cumpliendo lo que habíamos charlado, ¿no? Lográndose títulos en todos los individuos, pero salvo en el neumococo. Pero en el neumococo, en este estudio, lo que se utilizó fue neumococo de polisacárido simple, con lo cual, diríamos, creo que este es un gap del trabajo, un déficit, porque tenían que haberse utilizado la vacuna 13 valentes conjugada. Pero muestra claramente la necesidad que nosotros tenemos que revacunar, porque fíjense ustedes que los índices de sarampión son realmente los niveles de anticuerpos, salvo para tétanos, son realmente bajos. Quiero comentarles un poco básicamente enfermedad neumocóxica, porque es una enfermedad que yo creo que uno se olvida en el paciente inmunosuprimido y especialmente con leucemia, ¿no? En general, los niños con neoplasias hematológicas, ahí está la leucemia, la incidencia de enfermedad neumocóxica es 822 más alta que en personas sin esta enfermedad. En el caso de anemia falciforme y VIH, es 197 para VIH y 56 para anemia falciforme con respecto a la población general. Y lo mismo pasa con trasplante de médula ósea o con trasplante de órganos sólidos. Por lo tanto, si ustedes... Uno de los gérmenes que primero uno tiene que tratar de proteger es el neumococo. Entonces se recomienda, fíjense ustedes, 14 días antes del inicio de la quimioterapia o radioterapia, si es posible, 14 días antes, y esto puede ser homologable a hemófilos o a meningococo, ¿no? Y luego de finalizar el tratamiento, a los 3 meses es conveniente reinmunizar y completar todo el esquema. La vacuna 13 valente es la indicada con el esquema 2+1, ¿no? Y en niños mayores, algunos esquemas son el esquema secuencial. 2, diríamos, o una dosis de 13 valente, yo preferiría 2 dosis de 13 valente, y a los 6 meses de intervalo como mínimo dar la de 23 valente. Los niños que recibieron trasplante de médula ósea, como luego vamos a ver, es de 6 a 8 meses post-trasplante. Voy a hablar dos o tres palabras del trasplante de médula ósea porque creo que es la continuación del tratamiento de leucemia cuando el tratamiento quimioterápico no fracasa. En general, es probablemente el trasplante de médula ósea aquella acción que más genera inmunosupresión. ¿Está bien? En general, la inmunosupresión siempre es significativa, pero así todos los textos y los consenso hablan de bajo o alto, dependiendo del halogénico mayor inmunosupresión y el autólogo menor inmunosupresión. Esto es cierto, pero el individuo lo dejamos con 0 neutrófilos y con 0 linfocitos prácticamente. O sea, el individuo queda severamente inmunosuprimido. En los trasplantes de médula ósea, autólogo, el periodo mayor de supresión son los primeros 6 meses post-trasplante. En los halogénicos, el periodo puede ser mayor, inclusive de 6 a 9 meses. Pero además, se agrega un nuevo jugador en el trasplante de médula ósea que te aumenta la inmunosupresión, que es la enfermedad injerto versus
huésped, donde la inmunosupresión puede durar hasta 2 años. Entonces, estos individuos hay que tener mucho cuidado con el tipo de enfermedades inmunoprevenibles, sobre todo las que tienen virus atenuados. En general, en los trasplantes de médula ósea, los títulos de la mayoría de las enfermedades inmunoprevenibles disminuyen de 1 a 4 años después de los trasplantes autólogos o alogénicos si el receptor no se vacuna. Quiere decir que uno tiene que armar un esquema de vacunación cuando el individuo termina el trasplante, en periodos variables post-trasplante, ¿no? Dado que tiene un mayor riesgo de contraer, especialmente de bacterias capsuladas, que yo insisto, creo que uno se olvida, ¿no? Y además, aunque tengan una vacunación adecuada antes de su trasplante, deben ser revacunados de forma rutinaria después del trasplante de médula ósea. Acá está el trasplante de células hematopoyéticas, aclaro, ¿no? Independientemente de las células madre que hayan trasplantado. O sea, el individuo trasplantado, después del 3.º, 4.º, 5.º mes, según la vacuna, tenemos que iniciar un programa completo de revacunación. Y de nuevo, se debe verificar cómo está completado el carnet de vacunación y además serologías, porque a veces, diríamos, esto sí es importante porque uno puede revacunar. En general, el trasplante de médula ósea te da un poco más de tiempo para poder revacunar antes del trasplante. Por supuesto, tomando el intervalo, diríamos, de más de 2 semanas a 3 semanas y 4 semanas para las vacunas de virus atenuados después de 4 semanas. Recuerden nuevamente gripe, que para mí es muy importante, ¿no? Y los que son vacunas de virus atenuados, como la triple viral, varicela o la cuadriviral, hay que hacerlo por lo menos 4 semanas antes de la colecta. Muy parecido a lo que es las leucemias. Bueno, aquí cuando se inicia la vacunación luego del trasplante, esto está muy discutido. Recientemente se hizo un consenso entre Europa, Estados Unidos y Canadá y se propone realizar la revacunación a los 6 meses del trasplante. Yo aquí sería un poco más cauto, diríamos, ¿no? En el sentido de que si las bacterias capsuladas yo las daría mucho antes, entonces ya hay autores que dicen que a los 3 meses ya deberíamos trabajar con las vacunas conjugadas frente a estos agentes, ya que producen respuestas de anticuerpos comparables a cuando se administran más tarde. Quiere decir, luego de un trasplante usted tiene que iniciar toda la vacunación, pero la primera vacuna que uno debería colocar es gripe y las de bacterias capsuladas con vacunas conjugadas. Y en general, luego de esto, fíjense ustedes cómo responde el individuo. Para los toxoides, acuérdense ustedes que los toxoides, junto con la polio inactiva, virus de polio inactivada, son las vacunas más espectaculares del mundo, y uno podría agregar ahí hepatitis A. Son las que tienen una seroconversión casi del 100%. Entonces los toxoides diftérico y tetánico tienen una capacidad protectora cuando ustedes dan alrededor de 70 a 100%. La morbilidad para gripe en trasplantes en este tema es muy elevada y se recomienda la vacunación a partir de los 6 meses, con vacuna cuadrivalente, que es el otro tema. Y la vacuna de VPH a partir de los 4 o 6 meses, dado que tienen alta seguridad y el riesgo de adquirir virus de alto riesgo o verrugas genitales. La vacuna triple viral, junto con la varicela cuádruple, hasta por lo menos, fíjense ustedes, autores que hablan de 18 a 24 meses, es interesante, y otros hablan un poco menos. ¿Está bien? Y para darlas estas no tiene que estar recibiendo ningún tratamiento inmunosupresor importante. Y la varicela, fíjense ustedes, que autores que lo llevan a 24 meses, siempre y cuando, con 2 dosis, siempre y cuando que los linfocitos sean más de 200 por milímetro cúbico. Y una pregunta es, la de siempre, en esta época, si vacunamos o no a los pacientes con leucemia. En general, los chicos que tienen leucemia y quimioterapia con cáncer, en general responden no brillantemente. El 50% tiene buena respuesta de anticuerpos, entre comillas, porque buena respuesta de anticuerpos nadie sabe cuánto es el título protector y cuánto tiempo dura en la vacuna de COVID-19. Nuestra idea es que nosotros vacunar
a los niños con leucemia fuera del periodo de inducción a la remisión con 2 dosis. Así que nosotros creemos que los niños con COVID, que tienen leucemia, deberían recibir COVID-19, idealmente, diríamos, si se puede, antes, cosa que es muy difícil, pero si no, en el periodo de mantenimiento. Son vacunas las que tenemos, que son vacunas que no son de virus bioatenuados, son vectoriales o de RNA mensajero, en el cual el riesgo de hacer enfermedad diseminada no existe. Y por último, miren ustedes cómo es la serotipificada después del COVID-19, ¿no? Los que tienen trasplante de órganos solo respondieron con un 37%, los que tuvieron enfermedades malignas hematológicas un 54%, versus los HIV o los tumores sólidos que responden en forma espectacular, incluyendo las enfermedades autoinmunes. Quiere decir que la vacuna COVID-19, a pesar de su déficit en las enfermedades de niños, enfermedades hematológicas, tiene un rol. Bueno, con esto termino y quedo a disposición de las preguntas y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo, por tu brillante exposición. Esperamos preguntas. Las que nos habían llegado ya fueron todas contestadas en tu charla. Yo tengo una para hacerte, por ejemplo, en un niño preescolar que está recibiendo el tratamiento de leucemia, que está en la fase de mantenimiento, donde tenemos que pensar en revacunación. Aplicamos una dosis en un niño que tenía el esquema primario completo. ¿Aplicamos una sola dosis de las diferentes vacunas o hacemos plan completo con varias dosis? Bueno, esto depende. Es un paciente con leucemia. Sí. Bueno, esto depende cuán vacunado está. La enfermedad leucémica cesa la inmunosupresión con la quimioterápica, pero no destruye todo el sistema inmune, ¿está bien? Sí. Entonces uno puede, en las vacunas que uno está tranquilo, hacer un refuerzo, diríamos, en este aspecto. Idealmente es medir anticuerpos, en la práctica esto no se hace, ¿no? Pero hay vacunas que tienen mayor o menor riesgo. Por ejemplo, en la vacuna de neumococo, en las capsuladas, yo sería un poco más cauto, ¿no? Y por ahí le daría 2 dosis, ¿no? Pero además con una dosis en general alcanza. Y si hay duda con respecto al calendario de vacunación, se hace serie completa, ¿no? Perfecto. Y en caso de un adolescente... En la trasplante de médula ósea totalmente distinto, ¿eh? Sí. Trasplante de médula ósea es serie completa. Bien. En caso de un adolescente que haya recibido las vacunas de los 12 años. Sí. En el periodo de mantenimiento, en la fase de mantenimiento de tratamiento de la leucemia, ¿qué vacunas le darías? Bueno, ahí hay que ver cuán bien vacunado viene de antes, ¿no? ¿Me explico? A ver, yo, por ejemplo, a un adolescente me gustaría darle una dosis de refuerzo de neumococo conjugada, por ejemplo, ¿no? Le daría, por supuesto, VPH, le daría hepatitis B, le daría toda la serie que es a los 11 años, le daría celular a celular, y eventualmente le podría dar MMR, ¿está bien? Sarampión, rubiola y papera, ¿está claro? Las otras son discutibles, pero en general recordemos que siempre es de buena práctica tener vacunado adolescente con meningococo. Argentina la tiene incorporada para la cuádruple de meningococo, todavía no está Bexsero, pero sí vale la pena recordar a la gente de hematología que Bexsero la tenemos indicada para pacientes inmunocomprometidos y aquellos niños y adolescentes con enfermedades malignas, ¿no? O sea, Bexsero se aplica, diríamos. Así que me parece que ahí hay que sentarse. Por eso insisto en la importancia de poder charlar, ¿no? Hoy en día, digo, déjeme que haga un poco de filosofía española, gallega. Hoy en día la medicina es tan compleja que tiene que haber grupos interdisciplinarios. Pero tampoco partir el chico en 32 pedazos, sino tiene que ser un concepto holístico
pero intercambiabilidad. Por ejemplo, la respuesta tuya no es tan sencilla. Por ejemplo, si yo tengo duda o no de tal o cual vacuna. O la otra, jugar a la máxima seguridad del paciente porque por ahí el paciente recae y lo tengo que llevar a un trasplante. Cuanto más mejor protegido esté, es mejor. Con lo cual esto es una charla que tiene que tener el hematólogo, el oncólogo, con el infectólogo y el clínico del chico, ¿no? Que es importante. Porque en general el riesgo que uno tiene en la medicina moderna, pido disculpas que me extendí para un lado, es que los clínicos pediatras pueden tener el riesgo de ser grandes llamadores por teléfono para interconsultas. Y el clínico pediatra tiene un rol en esto. En un rol, aún en una enfermedad que es patrimonio, digamos, de tratamiento del hematólogo, como es una leucemia, ¿no? Pero el clínico pediatra tiene que tener, no puede ser que, digamos, que todos los enfermos sean tanto derivándose, pues si no nos transformamos en grandes derivadólogos, ¿no? Perfecto. Hay 2 preguntas más, me dicen. No leo de acá. En trasplante de órgano sólido, hígado, que aún está en tratamiento de inmunosupresión, con un carnet de vacunaciones vigente al día, ¿cuál sería la oportunidad y selección de las vacunas? Sí, el trasplante de órgano sólido depende de la magnitud de la inmunosupresión. En general, los trasplantes de médula ósea no tienen la inmunosupresión de la magnitud que tiene un trasplante de médula ósea, ¿no? Por lo tanto, lo que uno tiene que vacunar, pero con mucha mayor tranquilidad al respecto. Ahora, si yo tengo dudas y quiero reforzar, en general hago dosis de refuerzo, no restituyo todo el sistema inmune. Son 2 conceptos distintos, ¿no? Y por otro lado, en general, el trasplante de hígado, nosotros tenemos alguna experiencia, nos da más tiempo para vacunar al individuo. Lo que pasa es que algunas enfermedades del hígado sí tienen inmunosupresión. No es el caso como cirrosis, por ejemplo. Entonces, uno puede tener mucho mejor armado la vacunación antes del trasplante, porque a veces están en la espera o a veces son trasplantes programados por el padre o la madre o el tío que dan un pedazo de una porción del hígado. Entonces, y además es una enfermedad de menor inmunosupresión. Mire, en el tema de trasplante, la más inmunosupresora es médula ósea y a su vez técnicamente la más fácil. El hígado es de lo más difícil técnicamente junto con corazón, pero de inmunosupresión es bajo. ¿Está bien? No hay grandes drogas. Entonces uno puede reforzar la vacunación primaria de acuerdo a la edad, ¿no? Perfecto. Pero no hay que restituir el sistema inmune, para nada. Hay otra pregunta. Felicitaciones y gracias por tan brillante exposición. Con vacuna de Haemophilus influenza tipo B, ¿solo se recomienda revacunar a niños menores o a todos? Perdóname. La vacuna Haemophilus influenza tipo B. ¿La pregunta la hizo una médica o un médico? No sé. No, pero como me felicitó, digo, si es una chica joven, yo se la voy a devolver la felicitación. Después te lo digo por mail, lo averiguo y te lo digo por mail. Bueno, perfecto. ¿Cómo es la pregunta? Además de las felicitaciones, preguntan si la vacuna a Haemophilus influenza tipo B solo se recomienda revacunar a los niños menores o a todos los niños. No, a todos. En el trasplante de médula ósea a todos, porque el individuo queda prácticamente sin respuesta de anticuerpos a partir de las células B. No, a todos. No hay contraindicación en absoluto de eso, ¿no? Seguro. Esto es el mejor ejemplo de por qué uno vacuna en los asplénicos, porque aunque sea individuo grande, se puede morir por una sepsis hemófilo, ¿no? Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. A ver. No hay más, perdón. Tenés mucho éxito, Eduardo. En escolares, ¿se recomienda adelantar la vacuna contra HPV o se espera la edad recomendada por el calendario? A ver, bueno, es una buena pregunta. En general, la vacuna de VPH está aprobada a partir de los 9 años.
Uno, ¿por qué lo da a los 11, a los 12 años? Se daba porque era antes del comienzo de la etapa entusiasta y maravillosa que es la actividad sexual, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa? Uno lo puede dar a los 9, lo puede dar a los 10, lo puede dar a los 11, por lo que se ha visto de esta vacuna, es que es una vacuna que tiene mucha capacidad inmunogénica. Entonces, uno puede dar la primera dosis a los 9 años y puede ir a la segunda dosis a los 10, por ejemplo. Nosotros en general usamos 6 meses, intervalo, que es un tiempo aceptable, de 2 dosis, pero si uno dice, bueno, a ver, en Argentina el comienzo de la actividad sexual en los varones está alrededor de los 13, 14 años, en la mujer alrededor de los 15, más o menos. Entonces, darla a los 11 años es un buen margen de seguridad. Siempre en esto hay un tema que es lo que es la vida, ¿no? En los ambientes por ahí pobres y promiscuos, por ahí el inicio de la actividad sexual es antes, y a veces algunas chicas son ultrajadas por los padrastros o por los tíos y demás. Entonces, digo, nosotros 11 años nos cierra bien la vacunación. Quizás en algunos ambientes uno puede empezarlo antes, pero esto es variable. Yo personalmente, la vacuna está aprobada a nivel mundial en Estados Unidos a partir de los 9 años. Nosotros lo damos a los 11 y nos parece que es un buen intervalo de dosis, ¿no? Con 6 meses en adelante. Quiero aclararles que la segunda dosis a nosotros vacunamos a todos, varones y mujeres, ¿está bien? Bien. Entonces, para no tener problemas. Entonces, también. Pero el problema que tenemos es que la segunda dosis, Estela, en varones no supera el 40% y en las mujeres está alrededor del 50-60%. Y con una dosis nadie sabe cuán protegida estás a través de los años. Y esto es uno de los trabajos que tenemos que hacer para vacunar a todos con 2 dosis. Porque esta gente después se pierde, porque son adultos jóvenes y ya se olvidan de esto, ¿no? Perfecto. ¿Queda una pregunta más? Muchas gracias por tu excelente exposición. ¿Podrías decirnos tu opinión sobre aplicar 3 dosis de vacuna COVID en adolescentes inmunodeprimidos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, la verdad que la vacuna COVID, yo estoy dando muchas charlas porque me parece que es una de esas vacunas fascinantes y donde yo en general le pido siempre opinión a mis maestros, que son los periodistas en esto, ¿no? Entonces, lo que les comento es así. Las 3 dosis probablemente van a estar indicadas en vacunas de virus inactivados, las vacunas chinas de Coronavac y la vacuna Chinovac. ¿Por qué? Las vacunas de virus inactivados, para la gente que no conoce desde el punto de vista, son vacunas que estimulan muy poco las células T, en general, pero se hacen muy fuertes cuando uno da múltiples dosis, cuando da varias dosis. Este fue el modelo de Salk, este fue el modelo de la poliinyectable, ¿no? Entonces, estas vacunas probablemente requieren una tercera dosis. Los datos que hay, sobre todo para para la variante Delta, es que las vacunas que performan en menor intensidad son las vacunas inactivadas con 2 dosis. Entonces, China y Emiratos Árabes están haciendo estudios con 3 dosis. ¿Me explico? Eso es el primer punto. El otro tema es que en las vacunas vectoriales, hoy por hoy, y como la de RNA mensajero, todavía no hay opinión unánime de dar una tercera dosis, pero sí hay una opinión muy alta, de dar 2 dosis, diríamos. Está demostrado que con una dosis, le vale la pena que lean un trabajo que salió ayer en New England Journal of Medicine, comparando vacunas de Pfizer y comparando vacunas de AstraZeneca contra la variante Delta, que es muy interesante. Si uno da con una dosis cualquiera de las dos son dosis que no superan el 40-50% en un acto de amor de eficacia, con una dosis. Pero cuando das 2 dosis, está arriba del 80%, ¿está bien? Y la eficacia es mayor, en un 10% de diferencia, con la de Pfizer que con la de AstraZeneca, ¿está bien? Y a través del tiempo, la vacuna de Pfizer es más sólida que la de AstraZeneca, cosa que esto se presumía, ¿no?
Así que, pero los muchachos, el presidente de Pfizer dice que podría quedar la tercera dosis. Parece que anda mal la acción, parece que hay que hacerlo aumentar un poco más para estar. Por ahora, el CDC, la OMS dijo, vacunemos a todos con 2 dosis. Piensen ustedes que esto, que uno lo dice acá tranquilo, no puede, lo tiene cuando uno analiza en función de que Argentina tiene vacunado el 50% de la población con 1 dosis y solo el 14% con 2 dosis, se dan cuenta del desafío que tenemos por delante si entra la variante Delta, ¿no? Por la duda, guardame un lugar en tu casa, Estela, que voy a pasar. No hay problema, tengo dormitorios. Perfecto, perfecto. Además va a haber uno, ya te dije, entre el Tigre y Carmelo López, Exacto, López exacto. Mena va a poner un... Perfecto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Como siempre, estuvo magnífica tu presentación. Además nos sacaste todas las dudas. Y bueno, es un placer siempre hablar contigo. Así que Bueno. hasta dentro de muy poquito, supongo. Algo vamos a inventar. Muchas Está bien, gracias. Perfecto. Yo, la charla esta queda a su disposición. Yo creo que no tengo ningún problema que la compartan, no sé, lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, Yo entonces. Creo que si uno tiene que empezar a mostrar los datos para que quede para la gente joven lo poco o mucho que uno puede ayudar, ¿no? Es muy interesante. Cuando vos vas a buscar normas, no hay norma definitiva. Son de año 13, 14, 15. Por eso agregué cosas que son nuestras, de nuestra propia experiencia, ¿no? Y a trabajar en conjunto. Así que muchas gracias a ustedes, y muy buen día. Muchas gracias, igualmente.